Buenas tardes, los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Vamos con nuestros titulares. Rusia se involucró directamente en la guerra siria atacando 8 objetivos que afirma son del Estado Islámico. Presidente Putin dijo que el único modo de combatirlos es actuar con anticipación. El secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller ruso sostuvieron una reunión de urgencia hace unos momentos. El presidente de la Autoridad Palestina declaró el fin de los acuerdos de paz de Oslo con Israel. Nuestra paciencia ha llegado a su fin, afirmó Mahmoud Abbas. La bandera palestina se izó por primera vez en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Revelaciones del cabecilla de las FARC, Timoshenko, señaló que antes de las negociaciones de paz, su grupo armado tenía planeado matar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así empezamos TV Perú Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Francisco, ¿qué tal? Bueno, estábamos conversando ayer y anteayer del tema sirio tratado en el marco de Naciones Unidas, en el plano político. Ahora ya estamos hablando del plano militar, porque Rusia ha bombardeado 3 ciudades en Siria para combatir, afirma Rusia, el Estado Islámico. Estados Unidos y Francia acusan de que los ataques aéreos no apuntan contra el ISIS, sino contra rebeldes apoyados por Occidente. Rusia ha entrado oficialmente en la guerra. Con un respaldo unánime del Parlamento, el presidente ruso Vladimir Putin autorizó el ataque a 3 provincias en Siria, Hama, Homs y Latakia, territorios que en gran parte están ocupados por el Estado Islámico. Esta es una decisión que ha caído como baldazo de agua fría a la coalición, sobre todo a Estados Unidos, pero Putin ha querido explicar esta maniobra militar como un ataque preventivo. La manera correcta de combatir al terrorismo internacional de Siria y de los territorios vecinos que cometen atrocidades es actuar de forma preventiva. No esperemos que lleguen a nuestra casa. Por ahora Rusia va a estar ayudando al presidente sirio con ataques aéreos. Putin señaló también que los ataques antiterroristas deben llevarse a cabo en conformidad con la ley, por eso actuarán de acuerdo a la solicitud que fue enviada por el presidente de Siria. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano John Kerry, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que su país está dispuesto a aprobar los ataques en Siria siempre y cuando sean en contra del Estado Islámico. Estados Unidos apoya los esfuerzos sinceros para luchar contra el Estado Islámico. Si las acciones de Rusia tienen objetivo, estamos dispuestos a aplaudir este paso. Francia tampoco ha tardado en criticar los ataques. El canciller francés denunció ante la ONU que estos bombardeos no apuntarían al Estado Islámico y exigió garantías de los objetivos rusos. Los ataques deben dirigirse en contra del ISIS y otros grupos terroristas, no en contra de la población civil y la oposición moderada. Hay indicadores según los cuales los ataques rusos no apuntaron contra ISIS. El Pentágono ha alertado sobre el riesgo de una escalada militar en Siria. El secretario de Defensa afirmó que los ataques se hicieron en una zona fuera del control del Daesh. Quiero ser cuidadoso sin confirmar información, pero parece que se trata de áreas donde probablemente no hay fuerzas del Estado Islámico, y ese es precisamente uno de los problemas con esta estrategia, que está condenada al fracaso. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso ha salido a respaldar las acciones militares en Siria y señaló que el primer bombardeo fue cerca de la ciudad de Homs, donde destruyeron depósitos de armas, municiones, combustibles y vehículos. Aclaró que los aviones rusos están siendo piloteados por militares sirios y que el centro de operaciones de Bagdad y la embajada de Estados Unidos en Irak fueron advertidos de la operación militar.
Luego de estos ataques, el jefe de la oposición política siria manifestó que al menos 36 civiles murieron, entre ellos muchos niños y mujeres. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso ha desmentido alguna víctima entre la población civil. Según el gobierno ruso, las operaciones continuarán de acuerdo a lo previsto. Bueno, se complica aún más el ya difícil y dramático escenario de la guerra en Siria, con esa entrada militar de Rusia, afirmando que están atacando a objetivos del Estado Islámico, mientras que Estados Unidos, el Pentágono, sostiene que no serían del Estado Islámico, sino más bien han atacado a bases de los rebeldes que están siendo apoyados por Occidente para luchar contra el presidente Bashar al-Assad. Exactamente, digamos que ya de alguna forma Rusia se ha unido al club de los países que están bombardeando, ¿no? Lo que complica aún más las cosas. Se puede hablar un poco casi de ensalada rusa a estas alturas. Un dato, ¿no? Y es que este ataque ha sido realizado incluso antes de que hicieran las coordinaciones de Estados Unidos con Rusia, para justamente evitar que pudieran haber cruces de aviones, ¿no? Esa es una operación que tenían que hacer, que recién se iba a iniciar, y los rusos han lanzado este ataque sin antes haber efectuado esas coordinaciones. Aparentemente, efectivamente, por el lugar donde se ha dado el ataque, no sería pues el Estado Islámico el blanco, sino los rebeldes, algunos apoyados, moderados por Estados Unidos. Pero también al-Nusra, eso es lo curioso, ¿no? Que Estados Unidos apoya a moderados, rebeldes moderados que están contra Bashar al-Assad, pero que a su vez están aliados con al-Nusra, que como se sabe pertenece a Al-Qaeda. Entonces, la situación en realidad es bastante complicada. Todo esto detrás finalmente pone en cuestión cuál es el objetivo real de Putin en todo esto, ¿no? Si es que realmente es combatir al Estado Islámico, o como muchos piensan, que en realidad lo que quiere es apuntalar básicamente el régimen de Bashar al-Assad, cuidar las bases marítimas que tiene, ¿no?, en el Mediterráneo, cuidar los intereses rusos, y más allá de eso, afirmar también la presencia de Rusia o el estatus de Rusia como un actor importante geopolítico a nivel mundial. Entonces, aparentemente, Rusia tiene su propia agenda que colisiona con la agenda occidental, ¿no? Y no deben colisionar los bombardeos que ya bastante daño están causando, y incluso a la población civil. Pero ya en la ONU ya estaba planteando su estrategia, su visión de la situación en Siria, Vladimir Putin, cuestionando además a Estados Unidos y su política en la zona, ¿no? Sobre todo hablando y justificando sus medidas por lo que él considera un vacío de poder, ¿no? Atacó a Estados Unidos por lo que fue la primavera árabe, dijo que después de la primavera árabe, después de haber apoyado a tiranos, Estados Unidos, porque a Rusia le acusan de apoyar a otro tirano, que es Bashar al-Assad, se había generado el caos y el desgobierno, ¿no? Entonces es un poco en esas razones justifica este apoyo, este respaldo que le da a Bashar al-Assad, que considera quien es el que mantiene o mantendría el equilibrio hasta unas supuestas conversaciones. Ahora, ha dicho Estados Unidos que Estados Unidos va a continuar con sus bombardeos. Claro, por eso justamente decía que se suponía que tenían que, antes los norteamericanos y los rusos tenían que coordinar para que no se pudieran producir cruces, ¿no?, entre sus aviones, ¿no? El problema está en que ellos se han adelantado y han lanzado este ataque, ¿no? Lo que pasa es que en realidad pues hay toda digamos, la guerra en Siria, hay un cruce de agendas que cada país tiene. Por ejemplo, Turquía también ha bombardeado. Turquía tiene también su propia agenda. En principio atacar al Estado Islámico, pero por otro lado está más preocupado por los kurdos. Supuestamente Turquía está en apoyo de Estados Unidos, pero ataca a los kurdos que son apoyados por Estados Unidos. Entonces es una cosa, y ahora vienen los rusos con su propia agenda, aliados con Irán por lo demás, ¿no? Y además también hay que contar con Israel. Israel de cuando en cuando bombardea también posiciones, básicamente el Hezbollah, ¿no?, en Siria, y por eso es que Netanyahu se fue a Moscú hace una semana para tratar de que justamente coordinarlos, que no hubieran haber problemas entre los aviones israelíes y los aviones rusos, o las fuerzas rusas, si es que hubieran ataques cruzados, ¿no? Eso, por ejemplo, da, por supuesto, municiones políticas a la oposición republicana. Por ejemplo, John McCain, el que fue ex candidato a la presidencia de Estados Unidos y héroe de guerra, además, él ha cuestionado la supuesta debilidad de Estados Unidos en la respuesta frente a Siria, ahora que aparece esta acción rusa.
Claro. Ahora, Estados Unidos ha cambiado ligeramente su posición con respecto digamos, a la suerte de Bashar al-Assad. Hasta hace no mucho lo que decía era que Bashar al-Assad tenía que irse, pero ya, rápidamente. Sí. Ahora, con este nuevo escenario, dice, bueno, en todo caso, puede quedarse mientras se negocia una transición, ¿no?, que permita la salida del poder de Bashar al-Assad. Es un cambio de posición ante el nuevo escenario. Habrá que ver si es que Rusia admitió que puede haber una transición, pero hasta qué punto está realmente dispuesto a dejar que Bashar al-Assad se vaya. Todo depende si sus intereses están digamos, preservados, ¿no? Y me imagino, entre ellos, quedarse con esa famosa base marítima que tiene allí en el Mediterráneo, ¿no? Y uno de sus intereses los ha conseguido, lograr que el tema de Ucrania no sea central, que sea postergado, recuperar su presencia en la escena política internacional, a pesar de la crisis económica que tiene y a pesar de las sanciones impuestas. Exactamente. Se puede decir, para utilizar una terminología que usamos mucho acá, que es de alguna forma una cortina de humo. Está utilizando este tema, también es objetivo, efectivamente, como lo han dicho, no en esos términos, pero en otros, que también es una oportunidad para él, efectivamente, de desviar la atención del tema de Ucrania, ¿no? Y por supuesto en el terreno en Siria veremos más muerte y más personas desesperadas huyendo, buscando la paz y el exilio. Exactamente. Los legisladores pidieron la renuncia del presidente Ashraf Ghani por el mal manejo de la crisis en Kunduz, tomada por talibanes. Residentes afganos abandonaron la ciudad norteña por temor a los constantes enfrentamientos. Por tercer día consecutivo continúa el fuego cruzado en la provincia de Kunduz, tomada por los talibanes a inicios de la semana. La coalición que lidera Estados Unidos